Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del verso 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: Si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. Salmo 119, 105. Bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos y amigos en la fe. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes en este hermoso día y así poder meditar y compartir su palabra. Como siempre, haciéndoles la cordial invitación a los que por primera vez nos ven a través de este canal de evangelización. Los invitamos a suscribirse, a activar la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. El Señor hoy nos invita a prepararnos, a acercarnos a Él. El Señor quiere que nosotros seamos sanados, seamos liberados de cualquier pecado que nosotros vivamos. Hoy el Evangelio nos enseña de la misericordia y de la compasión. Jesús tuvo compasión del leproso, pero no solo tuvo compasión, sino que fue a vivir como los leprosos. Los leprosos tenían que vivir en lugares solitarios fuera de la ciudad, apartado de la gente para que no se contagiara, para que no se contaminara, y lo mandaban lejos pasando hambre, necesidad, desprecios, desalojos. Jesús cuando cura al leproso se va lejos a vivir como un leproso, se va a vivir en lugares solitarios. Una hermosa enseñanza que hoy el Señor nos trae del leproso. El leproso está representado hoy en el pecado, en los vicios, en los placeres de la carne, en el adulterio, en la fornicación. Hoy la lepra se representa en el pecado que vivimos y el Señor tiene misericordia y compasión y por eso nos invita para ser sanados. Pero ¿qué pasa? No queremos ir al Señor. Hay muchos que dicen: ¿cómo es posible que yo voy a ir a un sacerdote que es peor pecador que yo? Pero si la Biblia lo dice, la palabra de Dios nos lo enseña. ¿Quiénes somos nosotros para poner obstáculos? Hoy el Señor te invita a ti, hermano y amigo. Hoy el Señor me invita a mí para que nos acerquemos cada día. Recuerde que la lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad que no se podía acercar el enfermo con otra persona. Pero hoy el leproso rompe esa barrera, ¿sí? Rompe esa barrera a través de la fe. Por eso, lo que Jesús hoy nos enseña de su misericordia y de su compasión para cada uno de nosotros, haciéndonos una invitación a ser sanados, a ser liberados. Cuando este leproso fue sanado, empezó a divulgar, a hablar de Jesús totalmente, que Jesús se fue a vivir en lugares solitarios. Oiga cómo lo dice San Marcos capítulo 6 en su verso 34. Al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión. La compasión de Jesús al ver mucha multitud de gente, ¿sí? Oiga, al desembarcar Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor
y se puso a enseñarles largamente. ¿Cuándo es la persona, cómo es la persona cuando no tiene pastor? Hace con su vida lo que quiere. Derrocha y malinvierte su salud, su vida, la cual el Señor la ha concedido, se la ha regalado. Pero ¿qué pasa? Jesús se acerca a través de su compasión y empieza a enseñarles largamente. Eso es lo que hoy el Señor hace a través de su palabra. Nos enseña cómo nosotros debemos ser sanados, cómo nosotros debemos ser curados, cómo nosotros debemos de hablar del Señor, de Dios, compartir con los demás que Jesús ha venido a sanarnos, a liberarnos del pecado. Y por eso San Marcos 6:34 dice de la compasión de Jesús. San Lucas capítulo 7 del verso 11 nos enseña de la viuda de Naín, que Jesús resucita al hijo de una viuda de Naín. Oiga, Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo lo acompañaba. Al ver al Señor se compadeció de ella. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces al joven: yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se la entregó a su madre. Hoy vemos la compasión de Jesús. Oiga, al verla el Señor se compadeció, la compasión de la viuda de Naín, y hace resucitar al hijo. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros resucitemos, porque andamos muerto, andamos con vida, pero muerto en el pecado. Muerto. ¿Qué hace el alcoholismo? ¿O qué hace el alcohol en la persona? Lo destruye, lo aleja de su familia, lo aleja de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos. ¿Qué hace la droga? Lo mismo. ¿Qué hace la fornicación? Lo aleja de Dios. El adulterio lo aleja, lo aparta de Dios. Pero hoy el Señor nos ha venido a enseñar que Él tiene misericordia y compasión. Y por eso dice el Evangelio de San Marcos el día de hoy, dice: se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Queda limpio. Al instante en- dice, al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le encargó enérgicamente: no cuentes a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. Lo envió al sacerdote. Y eso es algo que hoy se vive en esta vida, que mucha gente dice: ¿cómo voy a ir yo a un sacerdote a confesar mis pecados? No, yo me confieso los pecados directamente con Dios, dice. ¿Cómo voy a ir a un sacerdote que es más peor pecador que yo? Pero vean cómo lo dice Levítico. Levítico en su capítulo 14, en el verso 19 dice: oiga, el sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Ese es el sacerdote que ofrecerá el sacrificio por el pecado. Si la Biblia dice que debemos ir al sacerdote, como hoy Jesús lo dice en el Evangelio: vete y preséntate al sacerdote. Lo mismo lo dice hoy la palabra del Señor. Nos enseña que es el sacerdote el que ofrecerá el sacrificio por el pecado. Y por eso en Hebreos en su capítulo 5, en el verso 1, nos dice que el sacerdote es un pecador. Es un hombre tomado entre los hombres, dice Hebreos 5:1. Vea
Entonces, ¿quiénes son los que no quieren ir al sacerdote? Son aquellos que protestan en contra de la palabra del Señor. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y los representa, oiga, y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esa razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus pecados, al igual que por los del pueblo. Si el Señor dice que para nosotros poder limpiarnos de esa lepra, de ese pecado, debemos ir al sacerdote. Si el Señor lo manda, porque hay muchos que protestan y están en contra. Hoy el Señor nos hace esa invitación, porque en Levítico 21:8 dice que el sacerdote es un pecador. Levítico capítulo 21, verso 8 dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé que les santifico a ustedes. Entonces el sacerdote no es un santo, dice, sino que lo tendrás por santo. ¿Por qué? Porque es un hombre tomado entre los hombres, es un pecador, es igual que nosotros. Pero si la Biblia lo dice, lo enseña, ¿quiénes somos nosotros para no aceptarlo? ¿Quiénes somos nosotros? Por eso dice, al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios, será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé que les santifico a ustedes. Y es por eso que hoy el Señor nos dice que nosotros debemos presentarnos al sacerdote para ser sanados. Oiga cómo lo dice San Lucas, capítulo 17. San Lucas capítulo 17, en su verso 14, nos dice de esta manera. San Lucas 17:14, Jesús les dijo, vayan, preséntense a los sacerdotes. Oigan, vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediatamente, alabando a Dios en alta voz, y se echó a los pies de Jesús, con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó, ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lo mismo pasa en San Mateo capítulo 9 del verso 1 en adelante, cuando le llevan a un paralítico. Jesús, a través de la fe de ese enfermo, de ese paralítico, le dice, tus pecados quedan perdonados. Primero lo perdona, primero los sana de adentro, los sana primero del pecado y después le restablece la salud. Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña. Y por eso nos dice San Marcos, capítulo 1, en su verso 40, se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó, si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente, a nadie, no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. ¿Por qué los manda al sacerdote? Porque el sacerdote es el que ofrece ese sacrificio a Dios por dicho pecado. Porque el sacerdote es un hombre pecador tomado entre los hombres, pero que nos representa ante Dios. Fíjese bien. Pero ¿qué pasa? El pecado cada día nos aísla de Dios. El pecado cada día nos lleva más y más. Hoy la fe de este leproso nos enseña
rompiendo, fíjese bien, esas barreras. Se acercó. Jesús, al ver al leproso, sintió compasión de él. La misericordia de Dios es grande, que cada día nos invita a acercarnos y a preparar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Muchas personas dicen, yo soy dueño de mi vida y yo hago con ella lo que quiero. No, es el Señor quien es dueño de nuestra vida y que nos invita a prepararnos, a buscar el sacerdote para reconciliarnos. Ya lo dice Segunda de Corintios en su capítulo 5, en su verso 18. Dice que los sacerdotes son embajadores de Jesucristo. Y es como que si Dios mismo les exhortara por medio de sus labios. Por eso dice el apóstol Pablo, déjense reconciliar con Dios. Y dice el apóstol Pablo que todo esto es obra de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay muchos en este mundo que rechazan, critican del sacerdote. Pero si la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento, en Hebreos 5, del 1 en adelante, que es un hombre pecador, que él también ofrece sacrificio por sus pecados, por su debilidad. Y hoy por eso el Señor nos invita. Hoy es tiempo, querido hermano y amigo en la fe, para que nosotros nos demos esa oportunidad para ser sanados, para ser liberados de la lepra, a través de la misericordia de Jesús, que ha venido a enseñar. San Marcos 6:34 dice que Jesús sintió compasión al ver a la multitud como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles largamente. Hoy el Señor nos enseña. Hoy el Señor siente compasión, siente misericordia por todos aquellos que viven en los placeres de la carne, en el pecado, en la fornicación, en el adulterio. Hoy el Señor, a través de su misericordia, a través de su compasión, nos invita para que nosotros seamos sanados, seamos liberados de ese pecado y que nosotros vayamos a buscar al sacerdote. Aquí la Biblia no dice que vamos a ir y presentarnos ante un pastor, no lo dice. El Señor dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y es por eso que hoy la palabra del Señor nos hace una invitación a meditar cómo está nuestra vida, a meditar cómo está nuestra vida sobre este mundo, sobre esta tierra. Y recuerden que vamos en busca del encuentro del Señor. Un día, tarde o temprano, nos tocará entregar cuenta. Tarde o temprano nos tocará pasar por la muerte. Pero si nosotros no nos hemos querido preparar, ¿qué es lo que puede pasar? Hoy Jesús lo enseña. Hoy Jesús lo dice, que Él vivió como el leproso. Él estuvo aislado después de sanar al leproso. Dice así, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios. Pero la gente venía a Él de todas partes. Jesús, después de sanar al leproso, se va lejos a vivir en un lugar solitario. Y por eso es de que hoy, a través de la fe, nosotros busquemos la preparación, busquemos las Sagradas Escrituras y nos demos esa oportunidad de reconciliarnos con Dios a través de los sacerdotes. Que a Dios le ha agradado así, que a Dios ha querido eso así. ¿Quiénes somos nosotros para protestar ante la palabra del Señor? Es así pues, queridos hermanos, que hoy el Señor nos enseña de que después de ser sanados debemos proclamar, predicar, debemos hablar de las cosas de Dios a los demás. Pero ¿qué pasa? El miedo, la vergüenza, que en nosotros no nos deja enseñar y compartir su palabra. Es así pues, queridos amigos y hermanos, pidiendo a Dios que Dios nos ilumine, que Dios nos dé ese entendimiento para poder seguir predicando su palabra a través de las redes sociales, invitando siempre a ustedes a que nos apoyen
Inviten a otros a suscribirse a este canal para que así cada día los laicos seamos más y vamos todos a evangelizar. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.